Aviso, esta es mi opinión y solo mi opinión. Por favor, siempre busca fuentes alternativas de información para construir tus propias opiniones. ¿Es la democracia un fraude? Desde muy pequeños nos han dicho que la democracia es el sistema político, el sistema definitivo. De hecho, quizás por las películas americanas, quizás por la cultura yanqui, hemos equiparado democracia a libertad. Hablamos de la democracia como si fuera lo único que nos hace libres. Pero ¿es esto cierto? ¿Somos más libres en un sistema democrático? ¿O esto es falso? La palabra democracia, que significa el gobierno del pueblo o el poder del pueblo, es una palabra de origen griego, dado que los griegos inventaron este sistema político. Para ser un senador o uno de los que podían votar en la antigua Grecia, nadie los elegía. No había una elección popular de quién iba a ser su representante, no había partidos políticos, sino que se hacía por una serie de méritos militares, méritos políticos, méritos sociales, o simplemente ser de una casta o de una familia muy noble en la ciudad-estado en la que residieran. Lo mismo luego pasaría a ser adoptado por el Imperio Romano. El Imperio Romano adoptaría a los senadores, adoptaría el sistema, digamos, pseudo-democrático, democrático de los griegos y conviviría con él en algunas temporadas dependiendo el humor del César, si el César era más autoritario o menos autoritario y cuántas ganas tenía de chingarse a los senadores, ¿no? A los representantes políticos. Pero esos representantes políticos siempre formaban parte de una casta, ya fuera por méritos propios, porque habían, pues, por asociación con algunos personajes políticos importantes de la época, por diferentes motivos, pero nunca fueron por elección popular. Ahora bien, las sociedades griega y romana fueron sociedades muy iluminadas. La sociedad griega tuvo cientos de filósofos, diría yo, muchos filósofos. La filosofía era algo muy importante para la cultura griega. Era una sociedad muy iluminada, una de las sociedades más iluminadas del mundo, más inteligente, más sapiencia. Había una cantidad de intelectuales en la antigua Grecia y ellos ya sabían que la Tierra es redonda, ellos ya sabían que no existían los dioses, muchos de ellos se consideraban ateos o como Sócrates o Platón tenían sus propias ideas de cómo debía funcionar un Estado y cuál sería el Estado ideal, ¿no? Ahora bien, los romanos también tenían una sociedad altamente intelectual, pero pues quizás más en otros temas. Ambas sociedades eran muy esclavistas. Ambas veían a los esclavos como una comodidad muy importante. De hecho, su economía estaba basada en la esclavitud. Los esclavos en Grecia y Roma eran una parte importantísima de la sociedad. Para los griegos y los romanos, la esclavitud fue un avance social muy importante, ya que se evitaban de tener que matar a todas las tribus con las que se enfrentaban en un conflicto. Antes de la esclavitud, la gente lo que hacía era asesinar hasta el último que quedaba. Después de la esclavitud, pues le daban, digamos, una segunda posibilidad de vivir, ahora que sin ningún tipo de derecho, siendo un sirviente obligatorio por haber sido derrotado o porque una cultura derrotó a la otra, un pueblo derrotó a la otro, le privó de su libertad. Y estamos hablando de las primeras sociedades democráticas que existieron, se basaron mucho en la esclavitud. Más adelante vino la Edad Media y con la Edad Media vino el sistema feudal. Y aunque la esclavitud no era ilegal en la Europa feudal y todavía existían los esclavos quedaron totalmente en desuso. Los reyes preferían tener, los reyes y los señores feudales, que habían heredado un poco el rollito de las ciudades-estado, ellos no pensaban en la esclavitud como un sistema era más económico el sistema feudal, para ellos les generaba una mejor economía. Fue la primera vez que un sistema económico realmente hizo un cambio social, dado que la esclavitud quedó absolutamente en desuso. Prácticamente era muchísimo mejor tener tus vasallos y tener tus campesinos que tener esclavos. Entonces, y esto sucedió en un sistema altamente monárquico y cerrado. Ahora vamos a ir un poco más adelante del tiempo, hasta los años 1500, ya ha empezado la conquista de América por parte de los españoles y luego seguiría pues por otras
potencias europeas, los portugueses, los holandeses, los anglosajones, los anglos, Inglaterra, ¿no? Para la reina. Ya existía, bueno, ya estaba el Caribe en proceso de ser todo colonizado por los diferentes países y obviamente pues los españoles acabaron por colonizar pues la mayor parte de América, lo que hoy es Hispanoamérica, los portugueses con Brasil, los holandeses algunas colonias, también los franceses también algunas colonias como la Guyana y algunas partes de Canadá y bueno, a partir de ahí pues se dio el fenómeno del regreso de la esclavitud que no se abolió hasta el 1800. Estos países o estos virreinatos no todos consideraron la esclavitud igual. La esclavitud se consideró como un método barato de poder construir de cero el continente. Recordemos que ya Europa tenía infraestructura hecha por los romanos, por los griegos, por todos los pueblos que la poblaron cuando la Edad Media estaba, y la Edad Media también aumentó esa infraestructura mucho. Así que cuando ya para el 1700, 1800, ya todos los países europeos tenían una gran infraestructura, pero en América no había nada y había que construirla de cero. Así que se consideró los esclavos como el método más eficaz de construir, todo el continente. Solo que hubo diferencias. Por ejemplo, España, el Imperio Español, consideraba a los indios ciudadanos de íntegro derecho del Imperio Español a partir de que los sacerdotes católicos decretaron que los indios eran iguales a los españoles. Los sacerdotes dijeron que como los indios eran seres humanos y tenían alma, no podían ser esclavizados. Así que no hubo mucha esclavitud indígena en las colonias españolas. Quizás un poco al principio, antes de que llegara toda la parte eclesiástica y toda la parte, digamos, más social del Imperio Español, las universidades, etcétera, etcétera, que empezaron a poner y construir en América Latina, invirtieron mucho, pero sí que la raza negra no tuvo tanta suerte con los españoles, también fueron considerados esclavos durante mucho tiempo y mercancía, porque los sacerdotes no los consideraban exactamente con alma en todo el mundo cristiano. Eso es así y esa es parte de la historia cristiana. Vale, en Estados Unidos ellos pues no tuvieron tanta compasión con los indios y todo lo que fueron los anglosajones y franceses se dedicaron más pues al pium, a la masacre de los pueblos indígenas. Y pues en lugar de utilizar a los indios de los sur, que eran muy rebeldes, se peleaban por el territorio, no eran mansos, eran muy difíciles de utilizar de esclavos, que hubiera sido lo lógico porque no tenían que ir hasta África a recogerlos, empezaron a comprar esclavos a los propios pueblos africanos que se dedicaban a ir al interior de África a capturar gente y a vendérsela a los portugueses a cambio de armas, a cambio de cualquier cosa que ellos querían. Los portugueses o los españoles o los europeos básicamente se llevaban a los negros hasta la otra punta. Es decir, que prácticamente nunca los europeos iban y se internaban a hacer expediciones solamente para conseguir esclavos. Estaban bien surtidos por los propios africanos que se dedicaban también a la esclavitud y que se dedicaron hasta el 1980 en Mauritania, que fue el último país que ya declaró la esclavitud ilegal. Entonces, los americanos que se rebelaron con sus 13 colonias, ¿no? Todo el rollo de George Washington, la primera democracia, crearon la democracia, digamos, moderna, siguieron utilizando los esclavos durante mucho tiempo hasta Abraham Lincoln. Y esta democracia, pues, era para unos pocos en principio. La democracia era solo para pues una serie de personas. Por ejemplo, no podía votar las personas que tuvieran una felonía, así que la gente de clase baja casi no votaba. Votaba solamente un grupo reducido de hombres poderosos. Las mujeres tampoco, y tampoco pues obviamente los esclavos, y luego pues obviamente tampoco la raza negra, a pesar de la emancipación después de la Guerra Civil Americana, que ya se liberaron a los esclavos. Así que tenemos que, bueno, los sistemas democráticos que han existido siempre han tenido el añadido de llevar una especie de esclavitud en algún momento de su historia. A partir de ahí, Estados Unidos se dedicó a exportar y a enforzar, ¿no? A reforzar
la democracia. Muchos países terminaron adoptando también la democracia por otros factores, como revoluciones varias, republicanismos, levantamientos populares. Al final, la mayoría de monarquías terminaron desapareciendo en Europa y también pues agarraron unas democracias del tipo parlamentario, ¿no? Monarquías del tipo parlamentario con democracia donde el rey ya nada más era pues simplemente un adorno, básicamente, ¿no? Como puede ser la democracia española, el rey es básicamente un adorno hoy en día. Así también pues las naciones latinoamericanas pues obviamente todas quisieron ser naciones democráticas porque pues era lo que estaba de moda. Estados Unidos ya se ha convertido en el hegemón mundial y la democracia se expandió expandir por todo el mundo excepto algunas naciones que adoptaron algunos otros métodos más tiránicos o que eran más anticuadas, pero en general fue el sistema político de los siglos 1900 y además pues del sistema político de ahora de los 2000, ¿no? Pero esto no representa que sea un sistema que represente la libertad. En todos sus inicios de la democracia ha tenido una cierta esclavitud. Así que hay una tendencia en utilizar la fuerza dentro de la democracia. Ahora me dirán, bueno, eso es porque no votaba todo el mundo. Y como vota todo el mundo, ahora mismo hay más libertad. Eso no es correcto, porque la democracia tiene el fallo de que puede convertirse en la tiranía de la mayoría. Ah, ¿no? ¿No me creen? Bueno, ¿cómo es que Hitler llegó al poder? Hitler no llegó al poder en una patineta con una pistola y dijo, ahora soy el primer canciller, fuck you everybody. No, Hitler llegó al poder por la vía democrática, al igual que Mussolini, al igual que muchos regímenes han llegado. O llegan por las armas o llegan por la democracia y después llegan las armas. Así que la democracia puede tener la tendencia de que si hay algún tipo de problema muy grave en el país y que la gente se sienta frustrada, puede volverse muy fácil una dictadura. La gente puede votar una dictadura al poder y no hay ninguna forma de evitarlo. La democracia no va a aparecer y creo que lo hemos visto a partir del COVID. Hasta ahora digamos que la democracia ha gozado de un cierto respeto por parte de los políticos que nos parasitan. Los políticos se han vuelto simplemente unos parásitos sociales. En principio la democracia tendría que hacer que fuera más conveniente para el político servir al pueblo. Si sirvo al pueblo me mantendré en el poder, si me mantengo en el poder sirvo al pueblo, los tengo contentos, no hay mucho problema. Pero como solo hay una temporada muy corta, es un tiempo muy corto el que el presidente puede estar acaparando el poder, no necesita mantener a la gente feliz durante mucho tiempo, solo necesita, bueno, hacer una serie de promesas que luego puede incumplir y a partir de ahí robar todo lo que quiera y corromperse y poner a todos sus amigotes corruptos en el poder. Eso es lo que digamos que la democracia da pie, porque como tienen el poder absoluto sobre los impuestos, y los impuestos son considerados como algo muy positivo, pues eso puede crear una situación en la que los políticos se conviertan en absolutos parásitos y es la situación en la que estamos viviendo. Los impuestos, cuando los reyes los ponían en la Edad Media, no solían haber impuestos en la Edad Media en principio. Los impuestos se ponían en tiempos de guerra. Había guerra, pues te pongo impuestos porque necesito mandar soldados y necesito comprar mercenarios. No habían ejércitos regulares durante la Edad Media. Todo era mercenarios, comprar mercenarios para pues mandar a los mercenarios aquí y allí. Y bueno, pues ellos tendían a utilizar el dinero de los impuestos para eso, pero la gente solía enojarse mucho cada vez que le ponían impuestos, mucho, porque lo veían como algo ilícito, lo veían como un robo del rey para mantener sus caprichos. Y como el rey era un personaje que no había puesto al pueblo y que nadie le había votado y que nadie lo consideraba, ¡ay, sí, qué bueno es!, nadie lo hacía. La gente veía, si un rey hacía las cosas bien y les iba bien, pues cool. Si un rey hacía las cosas mal, bueno, vamos a levantarnos y matar a ese cabrón. Así que básicamente eso era lo que pasaba en la monarquía. O alguien te quería asesinar, o lo hacías muy bien y alguien también te quería asesinar. Pero siempre tenías que tener así como mucho cuidado y pues obviamente no podías estar sube y sube impuestos porque ese robo era muy, muy odiado por la sociedad y no podía ser un rey muy odiado. Si alguien quiere buscar los ejemplos de por qué no puede ser muy odiado, lean el libro de Maquiavelo, El Príncipe,
Y ahí entenderán un poco el por qué no podían subir impuestos cada vez que quisieran. Ahora, con la democracia, eso ya cambió. Porque pueden subir los impuestos lo que quieran, pueden quitar de tu dinero lo que quieran, pueden sacar de tu bolsillo lo que les venga en gana, pueden sacar tu dinero sin nada de remordimiento. ¿Por qué? Muy sencillo, porque son bastante queridos, porque la gente los ha votado, la gente los ha puesto. Entonces, como los ha puesto, ellos le dicen los impuestos son para todos, y ellos realmente creen que los impuestos son para todos. Y pueden hacer las promesas que quieran, no cumplirlas, seguir sacándoles dinero, que es por ley, y si no te vas a la cárcel. Y además, si protestas, la misma sociedad te va a decir, ay no, ¿cómo te atreves a protestar? Estos impuestos son para todos, a pesar de que no son para nadie realmente los impuestos, de que supuestamente mantienen las infraestructuras públicas, las escuelas públicas, los hospitales públicos, bueno, una parte de los impuestos, pero no todos. Y los políticos se suben el sueldo, roban, enchufan en migotes, crean más puestos de trabajo para sus cuates, y la mayoría, una gran cantidad de los impuestos se va a robos constantes del gobierno. Y por eso pues todos los países tienen presidentes ladrones. En toda Latinoamérica son todos unos rateros, son todos unos ladrones. ¿Por qué? Porque la democracia lo permite. Es así, no hay ningún sistema. O sea, si algo no te gusta la democracia, simplemente juntas a suficientes chalancitos para decir, bueno, mira, nos vamos a comer la rosca, cambiemos la constitución que hemos montado o que estaba ahí, y ya está. Con que tengas suficiente gente, puedes cambiarla. Tú puedes cambiarla. Si tienes el suficiente apoyo de cuates en el gobierno, vas a poder cambiar la constitución y volver a una dictadura en el momento que te salga del trasero. Creo que no hay mejor ejemplo de que la democracia puede ser considerada un fraude que hoy en día. Hoy en día estamos con una mentalidad prácticamente de preguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde la gente está buscando no quién se la hizo, sino quién se la pague. La gente está volteando su ira y su frustración hacia un grupo de personas que han decidido ejercer sus derechos individuales que les garantizan sus constituciones y no ponerse la vacuna. Y ser egoístas, si quieren llamarlos egoístas. Pero es que están en su derecho. Y la sociedad ha decidido que esos derechos ya no son buenos, que esta gente tiene que ser castigada, que tiene que ser torturada por la ciudad, que tienen que ser sometidos a una presión enorme para ponerse la dichosa vacunación. Vacunación que no garantiza que se solucione el problema. El problema no es garantizable que una vacunación, y se está viendo. Se está viendo que la gente se sigue infectando con la vacuna, que la vacuna realmente pues no evita las tasas de transferencia, y que un virus muy, muy livianito como es el Omicron en este momento, pues está causando que la gente se vuelva loca e intente comerse, poner multas, quitar sus derechos a libertades a las personas que no quieren ser vacunadas. Está buscando que haya ciudadanos de segunda. La gente por naturaleza no es buena. La gente por naturaleza tiende a hacer cosas un poco negativas, tiende a mirar el mundo de forma egoísta y sus propios intereses. Y si en este momento la gente quiere sentirse que es guay, quiere sentirse súper buena, quiere sentirse que está en el lado correcto de la historia, y que para eso tiene que quitarles los derechos a ellos mismos y a otras personas, lo va a hacer. Lo va a votar. Si salen las próximas elecciones en algunos países que alguien promete que va, no sé, quitarles todos los derechos a las personas menos a las personas no vacunadas, y que solo tendrán derechos especiales los vacunados, lo van a hacer, lo van a votar. Si algún dictadorcillo surge en este momento y les dice, mira, tenemos que seguir con las vacunas, con los lockdowns, solo dame más poder, déjame que yo me quede, vamos a suspender las elecciones hasta que se pasen, y la gente va a tragar. No, es que hay que hacer el lockdown, es que hay que quedarse en casa, es que hay que votar por correo. Deja que nosotros manejemos tu voto, no te preocupes, no tienes por qué irlo a poner en persona. Y tranquilamente va a haber dictaduras y dictaduras, porque la democracia tiene grandes fallos, y el gran fallo es la misma humanidad. Hoy en día la izquierda, específicamente la izquierda, ha tomado la misión de instaurarse en el poder, censurar todas las opiniones que le sean contrarias,
todas las personas a las que nos consideran fachas por no pensar como ellos, y el censurarnos, el perseguirnos. Muy pronto van a empezar a perseguirnos. Han prohibido los VPN en Europa, supuestamente o los van a prohibir muy pronto, supuestamente para evitar el crimen online. No, quieren saber lo que haces. Muy pronto van a saber lo que estás escribiendo con tus amigos y si hablas mal del gobierno. Van a saberlo. Y la izquierda ya tiene experiencia con esas cosas. ¿Sabes lo que va a hacer? Va a hacer gulags, va a hacer campos de reentrenamiento, va a coger a la gente y la va a obligar a pensar de una manera. Y todos vamos a ser censurados en el futuro. A eso es a lo que vamos, a una censura, a un tipo de dictadura del pensamiento y a que a la gente que sea disidente le van a quitar todos sus derechos que puedan. Y con el COVID ya se ha visto que la gente los va a apoyar y que van a hacer lo que quieran. Todos aquellos que se consideran que son los buenos y que están en el lado correcto de la historia. Los que son los antinazis, los que hubieran salvado a los judíos cuando estaban corriendo a los búnkeres y que los nazis los iban a agarrar y meter en un campo de concentración. Yo sería el bueno, yo los salvaría porque yo odio a los fachas y yo odio a los nazis y yo soy de izquierda y yo soy así una persona comprometida. Toda esa gente es la primera que te va a señalar para que te vayas al gulag, al campo de reeducación. Toda esa gente, la gente de izquierda, es la que va a estar en primera línea de la pérdida de derechos y libertades de la humanidad. Y como toda buena democracia, supongo que la democracia posmoderna va a requerir esclavitud. Creo que el sistema democrático tiene el problema de que solo necesita que una parte de la población vote. Ahora me podéis argumentar que la gente que ha votado, que ganó derechos de votar, como las mujeres, va a cambiar las cosas. Y la verdad es que creo que mucha gente ganará el derecho al voto, incluidos algunos colectivos. Lo único que ha hecho es que sea más difícil mantener la democracia. Contra más gente vote y la gente sea más factible a dejarse llevar por sistemas pseudo-religiosos como es el marxismo, como es el feminismo, como es los sistemas raciales, que sean creencias puras, creencias en que ellos son superiores y que están oprimidos. Una vez eso se inserta en la cabeza de la gente, eso solo va a llevar a la opresión, eso solo va a llevar a la revancha, a la venganza, al tratar de destruir unos ciertos grupos sociales. Y van a utilizar la democracia para ello. La democracia es un sistema que está fallando, es un sistema que está convirtiéndose en un sistema fallido, que está proporcionando los métodos a una serie de gente realmente interesadas en quitar la libertad a muchas personas y en imponer unas ciertas ideologías y normas del pensamiento inamovibles. Si no empezamos a pensar en cómo poder vivir en un sistema postdemocrático, es decir, buscar un nuevo sistema de democracia, porque democracia no equivale a libertad. Y esa es la gran mentira de la democracia. La democracia nunca se ha equiparado a la libertad. El hecho de que una parte del pueblo, que el pueblo pueda votar, no equipara a la libertad. La libertad no se hace en las urnas. La libertad se hace en las constituciones y en los derechos del individuo. Ahí es donde está la libertad. Las urnas pueden remover esos derechos. Si esos derechos pueden ser removidos por las urnas, siempre va a existir el peligro de que la democracia se vuelva en contra. Es una espada de doble filo. Algunos sistemas que podrían ser considerados monárquicos hoy en día, como el sistema chino, sí, hay muy poca libertad también, es cierto. Pero es increíble que en esta época de COVID, en el país, digamos, uno de los países más dictatoriales y donde la justicia pues solo va a servir a los de arriba, sigue habiendo billonarios con el sistema capitalista que han abrazado, y que siga habiendo algunas libertades más durante la época de COVID de las que yo me esperaría, y que puedan decir que en Europa están poniendo leyes ante la gente que no está vacunada y en China no obligan a la gente a vacunarse. ¿Qué está pasando? ¿Es realmente la democracia lo que te va a salvar o es lo que te va a hundir? Amigos, quiero
que piensen solo un momento si realmente lo que les han contado sobre la democracia durante toda su vida es real. Sí, está muy bonito poder decidir algo, ¿no? Pero ese algo va a ser, incluso si agarramos y hacemos una democracia total, ¿no? Es decir, agarramos y decimos, oye, pues ¿sabes qué? La democracia es total, todo el mundo va a votar todo en referéndums. Eso no implica que va a haber libertad total, eso no implica que va a salir lo justo, eso solo implica que la mayoría de gente que quiera algo va a salir con la suya, aunque eso sea injusto. Si la mayoría de gente en un país dijera, pues vamos a matar a toda la gente que tenga los ojos azules porque, yo qué sé, son gente blanca que se jodan, ¿no? Y lo votara así en un referéndum, pues va a pasar. La democracia no es libertad, no se equipara a la libertad. La libertad solo puede ser mantenida en unos derechos inviolables en los que todos estemos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, ya valió nepe, por muy democracia que haga, porque va a ser la dictadura de la mayoría. Así que, amigos, yo les invito a reflexionar. ¿Por qué tantos sistemas democráticos actuales están mostrando unas caras tan tiránicas? ¿Por qué tantos sistemas democráticos actuales pueden destruir el voto, pueden hacer fraude electoral y salirse con la suya, incluido Estados Unidos? ¿Por qué los países que supuestamente defienden la democracia están agarrando tintes totalitarios y además de la mano de la izquierda decididos a destruir los derechos y libertades de las personas? ¿Por qué se ignora las constituciones? ¿Por qué se ignora lo que... Si no estamos de acuerdo en las libertades individuales, ya valió verga, ya no hay salida. Entiéndanlo, no se puede vivir si no se respetan las libertades individuales. No hay libertad para nadie. La libertad de grupo es la libertad del dirigente. Solo el jefe tiene libertad, el resto calla y obedece. Eso es lo que es la libertad grupal que te están ofreciendo ahora. Cuando consideran el grupo más importante que el individuo, ya valió verga. La libertad individual, si no nos ponemos todo el mundo de acuerdo en que es la única cosa importante que existe para mantener la libertad real, ya valió verga. En fin, bueno, esto es mi opinión y solo mi opinión. Y si estás escuchando eso, si estás escuchando este humilde programita, bienvenido a la Resistencia.